Buenos días, vamos a continuar con la serie Génesis, el libro de los orígenes. Y vamos al tema 36, hoy se llama El espíritu contiende. Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 3. Dice así: Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Solamente vamos a estudiar el versículo 3 porque hay mucho aquí. Bueno, en el tema anterior decíamos acerca de esta identidad de los hijos de Dios, que como tal pues la dejamos a medias, ¿no? No hablamos mucho de esta identidad, pero sí recalcamos el tema del yugo desigual, una unión que no debía de darse, no debía de presentarse. Y bueno, esto que leímos en los versículos 1 y 2 es la introducción al por qué la maldad se multiplicó. Y el versículo 3 nos dice: yo no voy a pelear contra esto, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y vamos a analizar hoy más lo que es la palabra contender. Bueno, la palabra contender también se puede traducir como defender su causa, como juzgar, como pelear, como estar en contra. Entonces, dice el Señor, mi espíritu no siempre va a estar peleando. Mi espíritu no siempre va a estar defendiendo mi causa, porque la causa pues es la de Dios. Por eso el espíritu se enoja, porque el espíritu defiende la causa de Dios. No siempre voy a estar batallando con esta situación. Y dice la razón, porque ciertamente el hombre es carne. Ciertamente él es carne. ¿Qué entendemos? Bueno, para empezar, el Señor dice, yo no siempre voy a estar ahí como resistiendo o batallando o defendiendo mi causa delante del hombre. Eso es lo que hace el Espíritu con nosotros. Nos resiste. Ahorita lo vamos a respaldar. Pero hace la aclaración. Al que el Señor resiste es al ser humano. No resiste a los ángeles. Resiste al ser humano. Y dice, no siempre voy a resistirlo porque él es carne. Acuérdate que al decir esto está diciendo, él es polvo. Yo lo creé del polvo de la tierra. Él es barro. O sea, él es nada, dijéramos. Pero bueno, vamos a ver. Primero, vamos a ver por qué hay una contienda. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quieren. Aquí Pablo ya está hablando de una naturaleza cristiana, de la realidad de todo cristiano, porque el cristiano tiene ambas naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza carnal, como ya lo vimos también en todo esto que hemos analizado de Adán. Entonces, ¿qué pasa? Que el cristiano tiene morando dentro de sí el espíritu, y el espíritu sigue contendiendo dentro de nosotros porque se opone al deseo de la carne. Esta lucha ya pasa dentro de nosotros. Vamos a leer entonces qué opina el Señor de esta lucha. Primero, Isaías 57, 16 dice: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. El Señor dice que es importante que esta lucha termine en algún momento. Para nosotros esa es una buena noticia, pero para mucha gente esa es una pésima noticia, porque llegará un momento en el que el Señor ya no estará resistiendo ese pecado y mucha gente será entregada a su forma terrible de vivir, y obviamente vendrá el tiempo de juzgar esta situación. Isaías 63 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Notamos esa diferencia? Primero, que vemos que en su gran amor y en su gran misericordia contiende, pelea, resiste el pecado y pelea contra nuestra carne pecaminosa. Entonces, cuando el Señor dice, no contenderé para siempre con él, porque ciertamente él es carne, ¿qué quiere decir? Ciertamente él es propenso a pecar. Ciertamente él siempre va a tener ese problema mientras sea carne.
Entonces la solución no es esta carne. Y bueno, esta no la voy a leer, nada más se las pongo aquí como referencia. Juan 3:6 nos dice que lo que nació de la carne es carne y que lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces, esta es la solución que da el Señor, que nazcamos del espíritu. Pero aquí dice, bueno, pero el espíritu se la pasa batallando, contendiendo, peleando contra el pecado. Pero cuando el pecado aumenta como aumentó en Génesis 6, el Señor se vuelve enemigo. El Señor ya no va a resistir más ese pecado y se va a volver enemigo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ciertamente, dice aquí, ya no voy a permitir que vivan más años. Y aquí hay que aclarar. Ciertamente los años se van acortando, pero después del diluvio todavía tenemos registros de gente que vive más de 120 años. Entonces, estos 120 años no son una sentencia de límite de años para esa generación. Dice, ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué está diciendo? Ciertamente ellos son hombres, no van a dejar de pecar, pero a esta generación le llegará el juicio, que ya sabemos que en este caso fue el diluvio. Entonces, ese era el tiempo que el espíritu iba a seguir resistiendo, que iba a seguir batallando. ¿Por qué ese espíritu iba a seguir batallando? Primero, porque Dios es santo. Y delante de Dios, el pecado no tiene lugar, primero. Y segundo, porque recuerda que todavía había un linaje que se mantenía santo. Tenemos el ejemplo de Enoc, que estamos hablando de esos tiempos, el ejemplo de Enoc, y tenemos el ejemplo de Noé, pero dentro de la línea de Set existen varios, por decir muchos a comparación de las otras líneas, que se mantenían fieles a Dios, que todavía tenían fe, que todavía creían, que todavía obedecían. Y recuerda que desde el tiempo de Enós, hijo de Set, dice, y en ese tiempo comenzaron a clamar o a invocar el nombre de Dios. Entonces había gente que invocaba a Dios de sincero corazón. Entonces el espíritu sigue resistiendo ese pecado para que no contamine también a ellos. Y el espíritu tiene muchas funciones. El espíritu es Dios. Entonces el espíritu es santo, como Dios es santo, y no puede soportar el pecado y lo va a resistir y va a batallar con él. Así que, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y mañana continuamos. Que el Señor les bendiga.